4 millones a cada uno de los agentes económicos. Luego también la connotación que se tuvo en cuanto que con un presupuesto de 1.8 millones en un registro que demoró aproximadamente 12 horas con tan solo 20 personas, es decir, 10 en un establecimiento y 10 en otro establecimiento, se lograron obtener las evidencias que más adelante vamos a ver. Decirles que este acuerdo entre competidores nació en el año 2001 y tenía efectos regionales. El acuerdo había tenido sus efectos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y hasta en República Dominicana. Lamentablemente en ese momento no había una coordinación ni todos los países tenían ley de competencia como para poder activar una investigación que permitiese una sanción a todos los agentes que estaban afectando los intereses de los centroamericanos. Lamentablemente lo digo porque a pesar de que la Autoridad de Competencia Salvadoreña trató de sensibilizar el tema en Honduras y en Costa Rica, no se logró pues que estos países abrieran un expediente. Y finalmente vamos a ver y juzguen ustedes, saquen sus propias conclusiones, lo que ocurrió en sede jurisdiccional, ¿verdad? Que está un poco relacionado a la efectividad de la aplicación de ley de competencia, en quién radica. Bueno, en el artículo 25 de la ley de competencia se prohíbe expresamente, y como les decía, por una regla per se, acuerdos para fijar precios, para distribuirse a los mercados, cuotas de producción. En este caso, digamos que lo que se logró confirmar es que los dos agentes económicos se habían distribuido cuotas de mercado. Uno tenía el 55% y el otro tenía el 45%. Esta estabilidad venía siendo demostrada desde el año 2001 y así lo había contrastado un estudio de la CEPAL y que fue uno de los indicios, porque no solamente hay que priorizar las actividades, sino que también estos indicios deben de tener criterios sustentados en cuestiones eminentemente técnicas, económicas y legales. Las investigaciones que tuvimos, habían entrevistas con estos dos únicos agentes económicos, nos dábamos cuenta que ellos importaban la harina de trigo, se reunían, entonces podía haber un mecanismo de intercambio de información, eran otro de los indicios. Esa estabilidad de las cuotas pues nos ponía de manifiesto que la competencia no era efectiva y vimos pues luego que sus políticas de venta, sus políticas no eran agresivas. Estas actuaciones previas, digamos que se hicieron al margen de la investigación antes de ir al juez. Una vez se logró llegar al juez, se obtuvieron las pruebas que las vamos a ver cuál es la resolución y finalmente la defensa en sede jurisdiccional por parte de los agentes económicos y luego por parte de la autoridad de competencia. El caso todavía está vivo y lo pueden consultar. Yo mandé el documento, son aproximadamente 120 páginas, pero ustedes pueden ver en el sitio web www.sc.gov.sb el caso SC 05-2008, lo pueden consultar. Bueno, en las actuaciones previas hubo una caracterización, por supuesto. El estudio de CEPAL sirvió como para verificar la información que teníamos producto de los acuerdos de cooperación con países amigos. Ya teníamos suscrito con Costa Rica, con Honduras, y hay una red en Centroamérica, el Grupo Centroamericano de Competencia, una red que funciona muy bien a nivel informal. De igual suerte la Defensoría del Consumidor nos estaba ayudando a monitorear los precios y veíamos que, si bien es cierto que veíamos que crisis internacionales donde el precio se disparaba, también veíamos que cuando esas crisis se desaparecían había una alineación de precios al interior que no era explicable por causas técnicas, económicas y legales, que no fuese una cuestión de tipo ilegal. Bueno, ¿qué se hizo en el caso? Después de esta caracterización se hizo todo un dossier, se fue a los dos tribunales, una de las empresas tenía su domicilio en San Salvador y otra fuera, diferentes jueces, y se lee, esto lo que leo ahora, estos elementos están contenidos en la ley. Se le demostró al juez, a los dos jueces, cuál era el objeto del procedimiento, es decir,
estábamos investigando una práctica anticompetitiva del artículo 25. No decíamos que era una distribución de cuotas de mercado porque de pronto nos podía salir otras cosas y como decía el señor Menchaca, nuestra ley sí tiene en todas las conductas, entre otros, es decir, de carácter general, a efecto de garantizar que los agentes económicos no nos vayan a decir eso no está en la disposición y por tanto no es prohibido. Se tuvo que decir quiénes eran las personas que participaríamos en el registro, también la dirección de los inmuebles en donde se realizaría la diligencia, y eso presuponía una investigación de si tenían plantas no solo en San Salvador y en Santa Tecla, sino que en el interior, la fecha y la hora en que se realizaría la misma, los elementos probatorios que se pretendían recabar. Esa es de las cosas más difíciles, porque había que enunciar, si bien es cierto que hay una facultad para retener toda la información, el juez quería que se le dijera qué tipo de información es la que íbamos a incautar, qué tipo de información es la que íbamos a revisar. Prácticamente nos tocó enunciar que eran computadoras, teléfonos, agendas electrónicas, los vehículos, los archivos, la basura, bueno, en fin, todo. Prácticamente todo, y que íbamos a entrevistar a todos, no solamente al gerente administrativo ni al gerente de ventas, sino que a la ordenanza, al motorista de ellos o del representante legal. La relación de estos elementos probatorios que pretendían recabarse con el objeto del allanamiento y el por qué el registro del allanamiento constituía el medio idóneo y necesario para recabar las pruebas. Y aquí nada más les voy a contrastar con el caso de abuso de posición de dominio que nos tocó producto de la denuncia en el 2006 investigar, que se hizo el registro anunciado. Llegamos a los establecimientos, eran 3 lugares diferentes por el mismo equipo, es decir, de los 20 nos distribuimos aproximadamente 6 personas en cada uno, y cuando llegamos abrimos los archivos y los archivos estaban totalmente vacíos. Pedimos las agendas, no tenían agendas. A la secretaria le dijimos que cómo llevaba el control de la correspondencia, no tenía ningún control y eran empresas transnacionales, señores. Entonces nos dimos cuenta que en realidad un registro, si no es sorpresivo, no lleva a ningún lado, porque se destruyen o se esconden las evidencias, y esos fueron los argumentos que se utilizaron. Inclusive esto que les estoy contando del caso de abuso de posición de dominio era una debilidad en la ley de competencia, porque esa facultad no existía. Esa facultad, cuando nació la ley, no se la dieron a la superintendencia. Cuando nosotros fuimos a la asamblea, logramos una reforma en el año 2007, que es la que nos dio pie para hacer este registro con prevención de allanamiento. Bueno, en ese caso, pues el juez tenía que resolver y notificar al superintendente 24 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud. Yo creo que los astros se alinearon, porque uno nos lo dio a las 8 de la mañana y el otro lo dio 9:15, y ese mismo día entramos a los establecimientos. Que se filtrara la información, quizás sí, pero no dio lugar. Digamos que la institución tenía los programas y toda la logística necesaria para encontrar inclusive que las empresas habían tratado de borrar información, y la rescatamos. El registro con prevención de allanamiento, como les repito, se hizo con pocas personas, con muy buena logística, con nuestros alimentos debidamente identificados. Presentamos, sacamos todo lo que íbamos a revisar, no dejamos ya salir a la gente, la basura totalmente la confinamos, hicimos todo un proceso de recabar la información y pasarlas a discos. Se presentaron muchos de los agentes económicos con sus abogados. En una de las empresas se trató como de impedir el registro, sin embargo íbamos acompañados de la fuerza pública, ¿verdad? Eso creo que es importante, porque nosotros ya habíamos tenido labores de capacitación con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? A efectos de hacerles entender a ellos que las evidencias que andábamos no eran relacionadas con droga ni con narcotráfico, sino que eran documentos, y por ende también nos obligaba la ley a mantener alguna información de los agentes económicos como confidencial, y que el uso de la fuerza pública pues no fuese necesaria, y en realidad solamente fue un acompañamiento físico, no fue necesario, pero de no haberla llevado también se nos hubiese impedido en alguna de ellas el registro.
¿Qué encontramos en las evidencias? Bueno, miren, básicamente las computadoras ahí estaban, las agendas, habían agendas en el gerente de ventas en una de las empresas y en el otro se llamaba gerente de comercialización, y habían como 2 jefes en cada uno de los establecimientos de la superintendencia que se estaban comunicando constantemente. En las agendas se apuntaba a final del mes cuántos habían sido las ventas de cada uno. Entonces ahí se veía claramente que decían el 47% y el otro decía el 53%. Luego esto lo tamizamos y habían nombres, ya llevábamos ciertos nombres también de antemano, con los correos electrónicos. En los correos electrónicos estaba claro que había una comunicación permanente entre las 2 empresas para permitir esa estabilidad de cuotas de mercado. Y luego se compensaban, que eso ya fue con prueba testimonial. Al final pues se concluyó que efectivamente la práctica se había dado, que había una coincidencia total en las cuotas de mercado, que no tenían ninguna explicación, que sus políticas de venta y las políticas no eran agresivas, que había un intercambio permanente y que había un establecimiento de compensaciones mutuas que equilibraban las participaciones. Se ordenó el cese de la práctica, se estableció la multa hasta el 3% de las ventas del año 2007. Nuestra legislación establece que podemos poner